Bien, muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. El Señor le continúe bendiciendo. Es un alto honor el cual el Señor nos brinda y nos da de poder estar aquí para meditar en su santa y gloriosa palabra. Sea Él glorificado siempre. Quiero aprovechar la oportunidad especial para dar una bienvenida especial a dos grandes amigas entrañables, son Bren, Yuri y Yanna, quienes somos compañeros y amigos desde hace más de una década, desde que estudiábamos aquí en el colegio, y en verdad me complace poder verlas aquí y que puedan también escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Yo quisiera que leásemos nuevamente, mis hermanos, en Lucas capítulo 18, que donde leyera nuestro hermano Lisandro, pero solamente quiero repetir los versos desde el 41 hasta el 43, solamente repetir esos versos de Lucas 18. Nos dice así la palabra de Dios, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Señor, se digna en bendecir su palabra leída en nuestros corazones. Oremos. Gracias te damos, Dios nuestro, por tu palabra. Gracias por esta gran oportunidad que tú nos das de ser expuestos a la misma, Señor, de poder presentar tu santo y glorioso evangelio, de ver tu poder, tu gloria, Señor, tu magnificencia y tu gracia, esa sublime gracia mostrada a través de la persona de Cristo, quien murió en la cruz, Señor, por nuestros pecados, resucitó al tercer día y se sentó a la diestra de tu trono, Señor. Glorificado sea tu nombre siempre. Tome el control de todo lo que hemos de disertar, todo lo que hemos de decir, y que tu nombre sea grandemente exaltado y glorificado a través de la exposición de tu palabra, y que los amigos presentes, Señor, puedan entender de que necesitan acudir a esa sublime gracia que salva a pecadores y los lleva al arrepentimiento y a la vida eterna, Señor. Toma el control de todo y sé que seas tú el director de cada palabra, Señor, y cada idea expresada en este momento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hace unos días Roselena se me acercaba y me comentaba de que, como bien hemos estado haciendo durante algunos meses, hemos estado compartiendo nuestros testimonios. En este caso, ella me dijo que me tocaba a mí, y precisamente no nos habíamos coordinado de que me tocaba el mensaje. Y yo dije: mira qué bien, vamos a unirlo con el mensaje, porque el domingo que viene también me toca el mensaje evangelístico. Y hablando acerca de mi testimonio, mis queridos hermanos y amigos, yo, así mismo como hemos cantado en esta noche, titularía mi testimonio con el nombre de la sublime gracia de Dios. Mi testimonio y cómo yo llego a los pies del Señor empieza desde una edad muy temprana. Yo, por la gracia del Señor, tuve la oportunidad de que desde bien pequeño se me fue instruyendo acerca de los caminos del Señor, y se me traía constantemente siempre a la iglesia, a las escuelas bíblicas, a la EBDB. Y en primaria tuve el privilegio de estudiar en un colegio cristiano, que fue el Colegio Bautista, donde también ellos de manera reiterada presentaban siempre el evangelio de manera clara. Y en una ocasión, yo tenía la edad de 8 años, yo iba a cumplir 9 ese mismo año, fue entre el lapso entre abril y mayo. Yo tenía 8, en septiembre cumpliría 9. Precisamente en ese instante, yo empecé a sentir y a entender el mensaje del evangelio todo de manera clara, que me decía: usted es un pecador, usted necesita venir en arrepentimiento al Señor para tú poder ser salvo. Por más buena educación que tú tengas, más bien que tú te portes, tú sigues siendo un pecador igual que todos. Y eso, por la gracia del Señor, a esa corta edad
yo pude entenderlo. Y yo diría que uno de los detonantes fue cuando una maestra de tercero, la maestra Aura, me recuerdo como hoy, siempre allá en el colegio, hacía unas reuniones con los muchachos que eran creyentes para discipular y darle cierto seguimiento. Y un día ella me preguntó, extrañada, pero yo pensaba que tú eras cristiano. Y yo le dije, no lo soy. Ahí fue que yo entendí y dije, usted puede portar lo más bien del mundo, ser el mejor estudiante del aula, llevar la mejor disciplina, pero usted no ha sido salvo. O sea, tú no eres cristiano, tú no has sido salvo por el Señor, tú sigues siendo un pecador, que si en este preciso momento te toca partir de este mundo, tú sabes cuál será tu fin. Y eso fue trabajando en mí durante meses, entendiendo ese mensaje central del Evangelio, hasta que un día el Señor, a través de su Espíritu, me convenció. Y yo decidí, recuerdo como hoy, un domingo en la noche, en la tarde, y yo dije, no, el domingo en la noche, cuando yo vaya a la iglesia, allá voy a tomar mi decisión por el Señor. Ese día pasó algo y no pude ir a la iglesia, y lo que hice fue, recuerdo hoy mismo, entre 8 y 9 de la noche, recuerdo hasta la casa, yo vivía en el Doral cuando incluso en la habitación del fondo allá, habían 2 camitas divididas, yo estaba en la cama de este lado, y ahí yo dije, no, yo tengo que hacer mi decisión por el Señor. Y en ese preciso momento entregué mi vida al Señor, le oré al Señor y entregué mi vida a Él. Cuando entrego mi vida al Señor, ¿qué cambio experimenté? Antes yo veía al Dios que me predicaban, yo sabía que era el creador y sustentador de todas las cosas, sabía que era el único que podía dar salvación, pero había como una línea entre ese Dios grande y sublime, estaba la línea y de este lado estaba yo. Era como cuando uno conoce a alguien de oídas o conoce quién es alguien, pero no tiene ningún tipo de relación con esa persona. Al momento de yo entregar mi vida al Señor, yo experimenté que esa línea se borró y esa relación se restauró. Yo sentí que ya yo no tenía un Dios a lo lejos, o un Dios de idea, o el Dios que siempre me predicaban y estaba muy lejos. No, yo sentí que ya verdaderamente yo era hijo de Dios. Yo sentí esa cercanía con el Señor, y eso fue lo que pude experimentar al aceptar a Cristo como mi Salvador. Ahí fui creciendo, como le digo, estaba bien joven, y en ese mismo proceso de madurez intelectual, emocional, era el mismo proceso de madurez espiritual. Son procesos de altas, de bajas, de sube y baja, pero el momento preciso donde ya yo digo, yo tengo que empezar a tener responsabilidad en las cosas del Señor, fue en el año 2013. En el año 2013 yo empecé a venir más activamente al club bíblico, ya venía a la escuela dominical, y en el club bíblico recuerdo que al tener muchas participaciones, al estar expuesto tantas veces a la palabra de nuestro Señor, ahí empecé a sentir más ese compromiso por las cosas del Señor. Recuerdo que en ese preciso momento 3 personas Dios usó de manera increíble para yo poder afincarme y afirmarme las cosas del Señor. Esas 3 personas fueron 2 de ellas están aquí, Miguel, Anselmo y Pedro, que precisamente estaba aquí en esta mañana. Y cada uno tenía un punto diferente en cuanto a mi formación y a sentar compromiso en la cosa del Señor. Porque Pedro era como ese hermano cariñoso, amoroso, que hasta un sobrenombre me tenía, que estaba ahí conmigo. Anselmo era ese supervisor que siempre, cuando estaba en el colegio, veía, ¿qué pasó? Que no te vi, no viniste, acuérdate, tenemos club bíblico. Y Miguel era ese líder a quien yo veía como ese modelo y esa persona que yo decía, yo siento la confianza de que es una persona verdaderamente creyente y que hace las cosas bien para el Señor. Y ellos trabajando en mí, fue como en el 2013 también, con el impulso de Jóvenes Involucrados, yo empecé a tomar más compromiso. Y ahí fui, me acuerdo, a Jóvenes Involucrados, estuve
en la categoría de predicación, gracias a Dios me fue muy bien esa vez. Pero quien me dio ese empujón, como yo hablaba con Eli ayer, recuerdo, comentábamos algo de que hay varios tipos de personas a quienes hay que darle un empujón, a quienes toman decisión propia. Y ese empujón yo recuerdo que yo siempre se lo digo, aunque él no se acuerda. Si Dios usó a alguien para que yo esté predicando su evangelio hoy en día, fue a ti. Eso fue Anselmo, que para jóvenes involucrados, sin yo creer en mí, sin pensar, me dijo: Eddie, pero tú puedes predicar. Yo dije: pero dime, Anselmo, me está poniendo loco. Me dijo: claro, tú preparas un mensaje, nosotros te ayudamos y eso, y tú lo haces. Y gracias a Dios yo puedo decir de que estoy aquí por ese empujón que él me dio en un momento específico, y por la ayuda y el seguimiento que también Miguel me estuvo dando. Y es precisamente hoy, en este año 2024, que el pasado 5 de enero yo cumplí una década de haber sido bautizado y haber hecho ese compromiso con el Señor. Así que este ha sido el transcurso de mi vida espiritual, y hasta aquí bien puedo decir que el Señor me ha ayudado. ¿Y por qué yo titularía ese testimonio como la sublime gracia del Señor? Porque cuando nosotros tenemos una edad tan temprana y tan poca, muchas veces nadie cree en nosotros, nadie piensa que un muchachito de 8 años va a poder hacer tan grandes cosas. Muchas veces ni nuestros padres piensan lo que Dios puede hacer en la vida de nosotros. Muchas veces nuestros maestros nos dan el apoyo porque ven que uno lo hace bien. Pero a Dios yo nunca le presenté un currículo, ni a Dios nunca yo le mostré talentos, ni le mostré nada. Y él con 8 años dijo: no, tú me vas a servir a mí y tú vas a hacer mi bien, sin mostrarle nada. En este mundo siempre hay que mostrar cosas y hay que ganarse las cosas, pero por eso yo lo titulo que yo soy producto de la sublime gracia del Señor, porque yo no tuve que pasar ni por una niñez difícil, ni por una infancia terrible, ni por vicio, para que el Señor me tuviera que hacer entender y traer. Hay muchas personas que pasan por momentos difíciles para venir a su camino. Y yo también comparto, cuando usted a lo mejor sienta y diga: yo no siento que este es un gran testimonio porque yo me creí en los caminos del Señor, yo no vengo de un mundo perdido. Dele mucha gracia a Dios, porque eso se llama sublime gracia. De que Dios le dé la oportunidad a usted de conocerlo y venir a sus caminos sin tener que pasar el proceso que otras personas pasan. Y eso no es porque uno se lo gane, ni porque uno sea mejor que nadie, ni porque uno tenga más talento que nadie. Eso es simplemente por su gracia. Amén. Así que quise compartir esto y de igual manera anexarlo al mensaje de hoy, porque como lo decía, antes de yo tomar mi decisión por el Señor, yo puedo comparar eso como que yo tenía glaucoma y no veía bien. Pero cuando tomé mi decisión por el Señor, esa ceguera se fue completamente y yo pude entender quién real y efectivamente es nuestro Dios. Y es por eso, querido amigo, que aprovechando, y hermanos, esta introducción que les hago, quisiera ver esta situación que se nos presenta aquí en Lucas capítulo 18, del verso 35 al 43. Y vemos en el verso 35 la situación donde nos dice: un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose a Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí vemos una situación muy lamentable y muy difícil. Yo compartí hace unos años con un amigo, un compañero de la universidad, donde él planteaba: wow, ¿cuál sería lo más difícil de este mundo? Y él mismo planteaba, daba la idea: lo más difícil sería
que después de tú ver las bellezas y la maravilla de las cosas, tú quedas ciego, tú no ves nada. Eso sería lo más traumante y frustrante. E imagínense ustedes este ciego que vemos aquí, alguien que no se puede valer por sí mismo, que no puede llevar una vida normal como la llevaban los demás, como la llevamos nosotros, sino que era una persona que, como dice aquí, tenía que mendigar, tenía que estar mendigando porque dependía de lo que otras personas pudiesen darle, dependía a lo mejor de lo que otro decidiera. Y es una situación sumamente difícil. Pero una situación más difícil, querido amigo, es cuando nosotros no tenemos al Señor, cuando nosotros no hemos sido salvos. Porque hay algo que es mucho más traumante y nos llena de mucho más preocupación. Y es que quien no tiene a Dios muchas veces está ciego, pero no se está dando cuenta de esa ceguera. Porque está atrapado en un mundo, está atrapado en una situación donde él, a lo mejor usted puede ver que todo va bien, que todo marcha bien. Pero eso es como el que va ciego hacia un hoyo, que va muy contento, sin saber que pronto se va a caer. Y esa es la situación cuando no tenemos al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Así que es importante que nosotros entendamos de que si no hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, el único que puede darnos salvación, estamos peor que ese ciego que vemos en esta historia. Y dice un refrán, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Así que, querido amigo, eso te debe motivar y llevar a decir de que si Dios me está dando la oportunidad de ver, si me está predicando el mensaje de su evangelio, si me está diciendo esta es la forma de tú tener salvación y vida eterna, decide aceptar eso y no seguir siendo ese ciego que no quiere ver. El segundo punto que vemos aquí son impedimentos que tuvo este ciego, desde los versos 36 al 39. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante les reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí vemos que la misma multitud estaba tratando de impedir de que, como él quería, él recibiera la vista, él fuera sano por el Señor. Y vemos aquí este gran impedimento, pero como ese impedimento no lo detiene, sino que él sigue y grita más y más, porque él entendía su necesidad. Él entendía que en esa situación de ceguera, dependiendo de la migaja de los demás, mendigando, eso era una situación sumamente difícil. Y a él no le iba a importar cualquier impedimento que podría tener delante que lo alejara del Señor. Muchas veces, querido amigo, tú también puedes tener muchísimos tipos de impedimentos para venir al Señor. Gente de tu alrededor, puede ser ciertos miedos a poder entregar tu vida al Señor, algunos placeres o gustos que tú dices, esto me gusta tanto que yo no lo quisiera dejar. Hay un sinnúmero de impedimentos que a veces pueden detener el tú poner tu fe en el Señor. Pero yo quiero que tu ejemplo y la actitud que tú tomes sea la misma de ese ciego. Que él no vio el impedimento, él vio la situación tan terrible en la cual él estaba. Yo quiero, querido amigo, que tú no veas el impedimento, lo que te detiene venir al Señor, sino que lo que tú veas sea que estás en una necesidad urgente y que el único que te puede salvar es el Señor Jesucristo. Que estás en una necesidad y en un problema que tú debes resolver ahora, que Dios te dé esa oportunidad de escuchar su santo y glorioso evangelio. Luego de que vemos la situación, el impedimento, vemos la parte central, la parte ejemplar, que es el reconocimiento que él hace. Cuando dice en el verso 38 y 39, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Y en el 39 vuelve y lo repite, cuando le reprendían para que se callase, clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando nosotros vemos esa expresión, Hijo de David, no es una expresión cualquiera, no es una expresión que ese ciego la dijo por decirlo, porque se le ocurrió, porque tal vez se la aprendió, porque le dijeron dile así, porque él te va a sanar si tú le dices así. No, esa expresión de ese ciego nos está diciendo a nosotros que él entendía que ese Señor era el Rey Mesías prometido. No era un simple hombre, no era una simple persona que curaba, hacía milagros y lo iba a salvar. No, él entendía que ese era el Mesías y el Rey prometido desde hace tantos años. Por lo que él decía: al yo saber que ese es el Rey y el Mesías prometido, no hay nada imposible para él, es el que me puede salvar de esta ceguera. Él no vio al Señor como esos leprosos que no le dieron las gracias, que lo que vieron en el Señor fue alguien para solucionar su problema momentáneo. No, él vio que ese era el Rey y Mesías prometido que estaba ahí. Ese quien se había profetizado tantas veces. Y él decía: no, es que la solución central de mi problema está en esa persona, porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cuando él hace esa expresión, él está dando el título mesiánico que al Señor le corresponde, ese Rey y Mesías prometido. Y la exhortación es, querido amigo, que también nosotros, para acudir con fe al Señor, debemos reconocerle como el Señor que es. Debemos reconocerle no como alguien que puede darme una ayuda, no. Debemos reconocerle como el gran Dios y Salvador. Debemos reconocerle como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que a la hora en la cual entregamos nuestra vida al Señor, nosotros siempre decimos, comúnmente hacemos referencia de que Él sea el Señor de nuestra vida, de que Él se convierta en el Rey absoluto de nuestras vidas. Y es ese reconocimiento que debe salir siempre de nuestra boca al nosotros referirnos a la persona de Cristo. Ese Rey de Reyes y Señor de Señores, ese Señor y Salvador. Darle el título y reconocimiento que Él merece. Luego de ese reconocimiento vemos la obra de nuestro Señor en el verso 41 y 42, cuando dice: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. 42, Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Aquí vemos la obra perfecta del Señor, que como él entendía, ese es el Rey de Reyes, ese es el Señor de Señores, él me va a solucionar esta situación. Así mismo fue. El Señor, de manera perfecta, solucionó ese mal que ese hombre tenía por años, ese mal que lo impedía vivir la vida como los demás, llevar una vida común y corriente, hacer las cosas que todo mundo hace. Ahí él pudo experimentar el cambio, como uno diría, del cielo a la tierra, de no ver nada a poder ver con esa luz admirable, a poder contemplar todas las cosas que anteriormente se les hacían imposibles. Y quiero decirte, querido amigo, que así mismo, no importa la gravedad ni la magnitud de nuestros pecados, el Señor puede perdonarnos. El Señor puede perdonarnos porque la obra del Señor Jesucristo fue perfecta. Así como esa obra de llevar a una persona ciega que no vea recibir la vista con su gran poder, mucho más grande es esa obra en la cruz, donde, como siempre decimos, es admirable ver cómo Dios, el santo, el sublime, el invisible, se hizo como uno de nosotros, habitó entre nosotros, pero ver cómo, a pesar de humillarse y ser como uno de nosotros, fue a la cruz del Calvario, se entregó y pagó la culpa que nosotros debíamos pagar, pero ver que no se queda allí, sino que resucita al tercer día, está sentado en el trono de Dios
pero que viene a reinar un día. Y eso es lo glorioso de nuestro Señor. Así como esa obra de ese ciego fue grande, así de perfecta es la obra en la cruz. Y esa es la obra la cual puede salvarte de tus pecados, la cual puede rescatarte de esa ceguera espiritual en que tú te encuentras, querido amigo, y te puede ayudar a ver y entender la luz admirable de nuestro Señor. Así que nuestra exhortación es esa. Permite de que Dios haga esa obra perfecta de liberarte y limpiarte de tus pecados, tú poniendo tu fe en Él como el único y suficiente Salvador de tu vida. Y eso es lo que nosotros queremos en esta noche. De esa manera es que queremos salir en esta noche, contentos y alegres de saber de que tú has entendido de la situación en que te encuentras y que reconoces que el único que te puede salvar es el Señor y has puesto tu fe en Él. Nosotros vimos, queridos amigos, esa situación terrible del ciego, una situación peor en la ceguera espiritual cuando no tenemos al Señor como nuestro Salvador. Vemos que Él tuvo impedimentos y muchas veces también tú vas a tener impedimentos para poner tu fe en el Señor, pero vemos que esos impedimentos no fueron obstáculos para Él reconocer al Señor como lo que era, como ese Rey y Mesías prometido. Así también, querido amigo, yo no quiero que tú sigas pensando en esos impedimentos o esas cosas que pueden obstaculizar el que tú vengas al Señor, sino que los reconozcas como lo que Él es, como el Señor y Salvador de tu vida. Y que puedas experimentar, así como ese ciego experimentó esa obra perfecta del Señor, que vemos en el verso 43 que le glorificaba a Dios por esa obra que había hecho, así tú también experimentes la obra de ser limpio de tus pecados, de ser libre de tus pecados y poder de gozar de salvación y vida eterna. Así que, querido amigo, yo no quiero que a ti en esta noche te sirva el refrán de ser un ciego que no quiere ver, sino que sea lo contrario, que sea un ciego que vio la solución en Cristo y que decidió ver poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Ese es el cambio que yo quiero que tú tengas en esta noche. Así que acude con todas tus fuerzas al Señor, acéptalo como el único y suficiente Salvador de tu vida, pídele perdón por tus pecados, porque ese es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esa sublime gracia del Señor, que como yo decía al principio, es como titulo mi testimonio, porque yo no le presenté nada ni le di nada a Dios para que Él me salvase, para que Él me tuviese donde estoy. Esa misma sublime gracia salvadora es la que también te puede salvar a ti, en la cual Dios no te pide requisitos ni currículos. El Señor solo te pide que pongas tu fe en Cristo. Ese es el único requisito para nosotros poder experimentar esa sublime gracia de Dios. Así como a lo mejor yo tuve en un momento la oportunidad de ser expuesto a su palabra y poder conocer a temprana edad el Evangelio y poder entender de que necesitaba acudir a mi Señor, así Dios en su gracia te está dando en esta noche la oportunidad de tú ver y entender el Evangelio y poder experimentar su sublime gracia. Así que experimenta la gracia de Dios en esta noche y pon tu fe en el Señor Jesucristo. Esa es la exhortación y lo que queremos, querido amigo, en esta noche. Y quiero concluir leyendo en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Verso 16. Nos dice así la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Señor se digna en bendecir su palabra. Dios le bendiga.